Buenas tardes, compañeros y compañeras de todo el país, porque seguramente todos nuestros amigos de la revista Quehacer Educativo que están hoy en día pensando en la posibilidad de acceder a un cargo de dirección a través del concurso, les estamos ofreciendo una serie de conversaciones, más allá de que no tenemos público, pero sí sabemos que vamos a tener compañeros que tal vez les interese estas reflexiones que vamos a compartir en este momento. Y no vamos a hacer alusión a un tema en particular de los que están propuestos, porque entendemos que antes de posicionarnos en un tema definido, primero tenemos que pensar el sentido que tiene, la necesidad que tiene reflexionar sobre la escuela, cómo la gestión de la escuela se lleva a cabo, quién está a cargo de esa gestión y para qué existe la escuela. Porque esas preguntas, creo que hacer ese análisis nos va a posicionar desde otro lugar y vamos a poder reflexionar sobre nuestra postura frente a toda esta historia que tenemos de vivencias que comenzaron en nuestra infancia, transcurrieron durante nuestra etapa de estudiantes y después entre nuestros años como maestros en una institución que fuimos construyendo en nuestro imaginario y que seguramente si hoy en día estamos planteándonos la posibilidad de concursar por un cargo de maestra, directora, me voy a referir al género femenino porque somos mayoría, creo que si nosotros nos posicionamos desde ese lugar, indudablemente nuestra historia va a estar involucrada, indudablemente cada vez que nos encontremos ante algún problema que nos provoque incertidumbre, que nos provoque dudas, vamos a recurrir a nuestra historia personal, a nuestra historia colectiva, a la experiencia de algún compañero, y siempre vamos a tener modelos que vamos a traer a nuestra memoria, de los cuales tal vez repitamos las soluciones que dieron al problema o tal vez actuemos de forma contrapuesta. Porque uno siempre toma decisiones, que como todos sabemos, educar es un acto político, y esas decisiones nos van a conducir a ir por mejores o peores caminos que inciden en toda una comunidad, porque la escuela no es sola y la escuela tiene un sentido social que involucra mucho más allá que un colectivo docente, involucra a toda una comunidad. Entonces vamos a empezar pensando ¿qué es una escuela? ¿Por qué existen las escuelas? ¿Existieron siempre las escuelas? Las escuelas son construcciones humanas que recién aparecen en la historia de la humanidad cuando se intenta que los hombres y mujeres de la época del siglo XVII, del siglo XVIII, comenzaran a compartir el aprendizaje, porque el aprendizaje de la cultura, el aprendizaje especialmente de los saberes requeridos por la revolución industrial, por cuando empieza el mercantilismo, todos esos saberes que se necesitaban, esas habilidades que tenían que ver más con la dimensión intelectual de la persona, requerían de saberes colectivos que pudieran ser comunicados y comunicarse con otras personas a distancia. Entonces ahí también se requería saber escribir y saber leer. Y eso fue necesario que se masificaran esos aprendizajes para que muchas más personas pudieran llegar a poder vivir en los núcleos sociales que eran las ciudades. Porque en ese momento, hasta ese momento la mayoría de la población vivía en la ruralidad y después se comienzan a constituir los poblados y surgen otras necesidades en las comunidades y ahí surge la necesidad de también proporcionar a los ciudadanos un lugar donde aprender.
Por eso mismo es que la escuela, nosotros la concebimos como el lugar donde se ejerce el derecho a la educación para todos a lo largo de toda la vida. Porque toda la vida somos aprendientes. Los maestros somos enseñantes y aprendientes. No dejamos de ser aprendientes a lo largo de toda nuestra vida para poder enseñar. Pero a su vez, la sociedad entera, y más en estos tiempos donde cada pocos años se multiplica el conocimiento, estamos inmersos en la sociedad del conocimiento, se hace imprescindible saber estar en un centro educativo, saber permanecer, saber poder poner en juego las habilidades que constituyen economizar el esfuerzo que hace la persona para poder aprender a convivir, aprender a estar con otros, a aprender para poder mejorar la calidad de vida y también poner en juego las habilidades personales sin riesgos o con bajo riesgo, y también aprender a ser feliz, porque de eso se trata la vida. Y hoy en día que estamos en este problema de una pandemia mundial, nos enfrentamos a situaciones graves como los problemas mentales que nos ha llevado a eso el aislamiento social. La escuela se transformó en una pantalla, no en un encuentro de personas, y eso nos ha provocado también problemas en nuestra salud, en la salud de nuestros niños, en miedos que aparecieron, en otros problemas. Y estar en una escuela tiene que ser para nuestros niños y niñas, cuando hablo en el genérico de niños, es como una forma que uno tiene que no la puedo evitar porque nací en ese paradigma, y cambiar el paradigma actual de referirme a todos los géneros, ¿no? Género masculino, femenino, y la concepción actual que tenemos al respecto nos lleva a poder no incluir a todos cuando nos referimos. Entonces vamos a hacer referencia a personas, más que a niños y niñas. Vamos a hablar de personas, que engloba a todos los seres humanos. Y entonces definimos que la educación es un derecho, y como derecho es inherente a la condición humana. No es algo que es dado, sino es algo con el que ya llegamos a este mundo. Ya llegamos a nuestra sociedad con ese derecho. Nadie puede arrogarse el derecho de decir que uno tiene derechos, porque si no, no es un derecho. Simplemente y lamentablemente sería un privilegio si alguien tiene que reconocerle a uno el derecho y no lo tiene inmanente, no surge de la propia condición humana. Y ese derecho, reitero, es para todos y todas a lo largo de toda la vida, porque siempre tenemos algo para aprender, siempre algo para mejorar, siempre algo para comunicar, y siempre algo que merece ser dicho y ser perdonado, como decía Galeano. En una escuela, como construcción social, todos nos imaginamos en este momento que tiene que haber una gestión, porque es una comunidad de personas donde conviven personas de distintas edades que cumplen diferentes roles, pero claro, alguien tiene que gestionar esos vínculos, alguien tiene que gestionar esa trama de relaciones que se dan, que se entretejen, que realmente constituyen la base de cómo va a funcionar esta trama de vincular, porque de acuerdo a cómo se gesten y a cómo se gestionen esos vínculos, se dará o no se dará la principal tarea que tiene la escuela, que es la de comunicar saberes, comunicar emociones,
comunicar formas de ser y estar en el mundo y formas de vivir ese momento de cada día que nos remite también a los momentos pasados y a los momentos futuros. Entonces, lo que no podemos olvidarnos es que una directora de escuela sigue siendo maestra, porque para ser director de una escuela o directora, la condición necesaria, pero no suficiente, es ser maestra. Para un director también. Y si es para profesores, si también están los profesores de secundaria, a alguno le interesa esa charla y lo está viendo, también es ser profesor. ¿Por qué? Porque el rol que va a desempeñar tiene que ver con otro ejercicio de derecho, que es el derecho a la educación. El director de escuela, la directora de una escuela, es quien garantiza a los niños que las condiciones estén dadas para que pueda aprender. Tiene que gestionar los saberes, gestionar el personal, gestionar los espacios físicos, gestionar los recursos que tiene esa escuela para poder alcanzar a todos. Nadie puede quedar excluido dentro de una escuela del alcance de esta posibilidad de participar y de estar atento a que todas las personas involucradas sean sujetos también de este derecho, del derecho a la educación. El derecho a la educación es un derecho también inherente a la condición humana. Entonces, también es un derecho que tenemos desde el momento que nacemos hasta el momento en que nuestra vida termina, y no puede ser privilegio. Por eso es que nosotros somos defensores de la educación como derecho humano, inalienable, a lo largo de toda la vida, y no privilegio. Y en este sentido me remito a que esta charla está siendo dada desde un espacio sindical donde el principal motivo de reunión de los colectivos dentro de lo que es la Federación Uruguaya de Magisterio es defender los derechos de los maestros como trabajadores, las maestras como trabajadoras, pero no nos podemos olvidar que nuestra función principal es precisamente el ejercicio de la tarea docente, que tiene que ver con esta garantía a las personas el derecho a la educación como un derecho fundamental. El director o la directora de una escuela trabaja en diversas dimensiones. Podemos dividir dimensiones del alcance de su trabajo, que tiene que ver con administrar la escuela, organizar la escuela, organizar los espacios, los tiempos, los recursos humanos, los recursos materiales. A veces cuando hablamos de recursos humanos como que no nos suena muy bien el tema recursos, porque no somos recursos, somos personas que trabajamos con nuestros niños. Pero de alguna manera tenemos que nominar, y lo decimos en el sentido más puro de la palabra recurso, sin el tono mercantilista de que un recurso es algo que es valorado porque es escaso. Nosotros no queremos que haya recursos escasos en las escuelas, muy por el contrario. En las escuelas tiene que haber todos los recursos que se necesitan, que las maestras y los maestros requieren, sienten que se necesita y que le solicitan a ese compañero, maestra o maestro director, cuando en una reunión o en una sala docente manifiestan cuál es su presunción de necesidades, lo que sienten que es imprescindible
para que pueda generarse el hecho educativo que combina las necesidades y las decisiones que toma cada niño, cada niña en el momento de sentirse seducido por un maestro a la hora de aprender, que no es menor. Esa función administrativa, que también indudablemente está involucrado en lo financiero, es una parte muy compleja de la función de la tarea docente del director o la directora. Porque en general lo financiero depende del contexto sociocultural en el que está inmersa ese centro educativo, esa escuela, y ahí hay mucha falta de equidad. En realidad generalmente se maneja con un criterio de igualdad y eso hace que se produzca una mayor desigualdad, porque escuelas que no necesitan tantos recursos los reciben igual que las que no lo tienen. Entonces, en última instancia terminamos siendo desiguales, porque darle a todos lo mismo implica una desigualdad, cuando en realidad los que más necesitan deben recibir con un criterio de equidad. También tiene una dimensión sociocomunitaria el trabajo de la persona que ejerce la gestión en el centro escolar, porque la escuela existe porque hay niños y niñas, si no, no sería una escuela. Si los niños, quienes les dan sentido a la escuela, son los niños y las niñas, si no podría ser un club de amigos, un centro deportivo, un centro comunitario barrial, que tuviera como cometido, pero el lugar que tiene como cometido el poner en juego el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje de niños y niñas, de jóvenes, de adolescentes, se llama escuela. Escuela con distintas modalidades, jardín de infantes, escuela de tiempo completo, escuela de tiempo extendido, escuela aprender, aunque ese término aprender a mí siempre me sonó muy raro, porque creo que aprender vamos a aprender todos a la escuela, pero esa sigla aprender, nunca pude aprender lo que significaba aprender, porque en realidad creo que me niego a que las escuelas se llamen aprender, porque en todas las escuelas aprendemos. Pero bueno, es una postura personal. Si uno no se la juega en estas, es como que no está siendo muy sincero. Y acá estamos hablando entre compañeros y tratando de reflexionar sobre la realidad de la escuela pública nuestra hoy, en el presente. Y en esta dimensión sociocomunitaria no están solo involucrados los niños, también están involucradas los adultos referentes, entre los cuales están la familia de cada niño, el barrio, los comerciantes de la zona, los productores rurales, si se trata de una zona rural. Todas las personas que habitan el lugar tienen que ver con la escuela. No solo los niños que habitan la escuela y que la hacen posible, sino todas las personas que se vinculan con la escuela de alguna manera son quienes de alguna manera constituyen el vínculo que la escuela establece a través de la maestra directora con la comunidad, realizan esa dimensión sociocomunitaria en ese entramado vincular y de relaciones tan importantes que se desempeña. No olvidemos que en nuestro país existe una fuerte escuela pública que no queremos que desaparezca, que garantiza la presencia del Estado en todos los rincones del país. Tal vez no haya presencia policial o no haya presencia de una policlínica en varios kilómetros o no haya presencia de otro tipo, pero siempre hay una escuela, con más o menos alumnos, o hasta las escuelas cerradas invisten un valor de presencia del Estado.
Allí donde hay un escudo y una bandera y un lugar, un predio que está delimitado, en el medio, cuando vamos por el campo paseando y vemos, por lo menos a muchos nos hace sentir como una cosa de mirar a ver qué instalaciones tiene y ver y saber, y uno dice, esta escuela tiene apoyo comunitario porque vemos que hay una huerta, que tienen juegos, que están pintadas, y hay otras que están con otras carencias. Vemos la presencia de la comunidad a través de gestos, como puede ser la dimensión espacial y temporal, si está más habitada o menos habitada. Sabemos si es una escuela grande o una escuela chica, precisamente por lo que uno ve simplemente. Entonces, este tema de la presencia comunitaria y del apoyo que la comunidad le brinda a las escuelas hace que garanticemos la presencia del Estado, que no es menor, porque allí donde el Estado está presente se están de alguna manera garantizando los derechos de todas las personas, porque las personas cuando no saben algo pueden acudir a los maestros y las maestras que trabajan en todas las escuelas a hacer preguntas, a preguntarnos sobre diversos temas. Y esto en general se materializa en las reuniones. No en las reuniones solo con los niños, en las asambleas que hacen las maestras en las clases, las directoras en las escuelas, sino también en las reuniones de comisión fomento, en las reuniones que se hacen para debatir distintos temas, que indudablemente, atendiendo a lo que establece la ley, hay temas que no se pueden debatir en las escuelas porque nosotros tenemos principios que rigen lo que es el sistema educativo nacional, que vienen desde el fondo de la historia del nacimiento de la escuela pública uruguaya, como son los principios barelianos de gratuidad, laicidad y obligatoriedad. Y entonces el principio de laicidad obliga a que los temas cuando se abordan no sean temas que obedezcan a una postura definida o sesgada en un sentido solamente, sino que se tenga la verdadera concepción de laicidad, que tiene que ver con un pensamiento abierto, libre, sin censuras, sin tampoco que haya cuestionamientos de repente a la persona que piensa diferente, sino aceptando y dialogando en una sociedad democrática. ¿De quién es la escuela? La escuela es de todos quienes habitamos el país. Por eso todos nos tenemos que sentir involucrados en que la escuela persista. Todos debemos luchar y llevar adelante la escuela pública, la educación pública. ¿Hablamos de la escuela? Hoy lo definimos, porque por definición se llama escuela, pero en realidad es la educación pública que puede ser llevada adelante desde los inicios, los niños más pequeños, obligatoriamente desde los 4 años, para educación primaria hasta los 12, para enseñanza media, desde la finalización del ciclo escolar hasta culminar la enseñanza media superior. Eso es lo que establece la ley 18.437 y no nos podemos olvidar de eso, porque indudablemente hoy en día existen centros educativos que tienen también una combinación, porque los maestros pensamos y las maestras pensamos en las escuelas, somos personas que nos importa la educación. En los últimos años se han creado en determinados contextos centros educativos asociados que van más allá de la finalización y la culminación de la educación primaria y abarcan otras edades y otros saberes y se ponen en juego otras habilidades para que las personas puedan integrarse a la sociedad de una manera
que los haga sentir personas fuertes, felices, que pueden compartir con los demás un espacio público, que pueden compartir con los demás su vida en el trabajo, su vida en la recreación, su vida en la cultura. Y eso tiene que ver con permanecer en el sistema educativo, pero para eso tenemos que dar espacios, porque lo que para algunos significan 10 cuadras de caminar en una ciudad, para otros significan muchos kilómetros de distancia y de repente son solo 2 cuadras cuando vivimos en un asentamiento. Y no nos podemos olvidar de eso. Por eso mismo es de gran valor el hecho de que la enseñanza media se continúe en lugares cercanos a lo que son los centros escolares, que tenemos representados en todo el territorio nacional en 2.300 sucursales, vamos a decir. Esto de sucursal es una forma de hablar en un tema más tecnicista, que tiene más que ver con la política educativa actual, donde hay una dirección general que depende de un órgano rector como el CODICEM, donde no existe más un consejo que tiene autonomía para poder tomar decisiones, sino que esa dirección general obedece a lo que el órgano rector centralizado da los lineamientos y en base a ellos se lleva adelante las políticas educativas. Entonces, eso complejiza bastante la toma de decisiones también en la gestión de los maestros directores. Pero ¿cuál es la dimensión de la tarea del director que en general se puede desarrollar menos? Personalmente, la que más me ha costado a mí, hace 18 años que soy maestra directora de un jardín de infantes, y la que más me ha costado a mí incidir es en la pedagógico-didáctica. ¿Por qué? Y porque las otras dimensiones, en general, se llevan el tiempo del director. Porque hay otros agentes que no tienen su sistema piramidal en el que nosotros estamos, que hay un deslizamiento en cascada del poder, y el de arriba manda al de abajo, y el de abajo manda al de más abajo, y el de más abajo manda al de más abajo. Entonces, el maestro director, en territorio, conociendo las fortalezas y debilidades de su quehacer y del quehacer educativo de todos los actores fundamentales que son las personas que trabajan en su entorno, ejerce algo que es muy loable y es algo que implica una relación dialógica, que es tener confianza. La confianza que quien ejerce el rol de director o directora de una escuela deposita en sus docentes, en las maestras, en general somos todas maestras, hay pocos maestros varones, al menos en Montevideo, en otros departamentos del interior hay más presencia masculina, y esa confianza que el director o la directora deposita en los docentes tiene que ver precisamente con que el derecho a la educación sea puesto en juego, sea puesto cada día en juego para que nuestros niños y niñas aprendan primero aquellos aprendizajes que humanizan, que enseñan la condición humana de cada uno, porque nosotros desde los territorios que trabajamos nos hemos encontrado con problemas como que hay niños que no se reconocen a sí mismos por un nombre, no reconocen de quiénes son su familia o cómo son conocen, son como un todo
en muchos contextos no se sabe quién es el padre, quién es la madre, el padre está ausente, capaz que no lo conoció nunca, o no está por determinados problemas sociales, o hay madres que tampoco están, entonces hay una abuela que ejerce el rol materno, entonces le decimos mamá, entonces es parecido a mamá, y bueno, y allí conviven en ese lugar nuestros niños que llegan a la escuela y encuentran un orden social más o menos definido, donde encuentran en la figura de su maestra o de su maestro alguien que tiene una presencia permanente en su vida, que está todos los días, lo espera, lo reconoce por su nombre, le habla a esa persona como persona, ¿no? Le habla, lo mira a los ojos y lo reconoce por su nombre. Este es el primer gesto de humanización que llevamos adelante en la escuela, que pocas veces reflexionamos, que esto le da sentido y constituye uno de los primeros factores de subjetivación de cada uno de nuestros niños, porque de alguna manera en la escuela el niño construye su subjetividad en las relaciones vinculares que establece con el resto de sus compañeros y con el resto de los docentes, ya sea su maestra de clase o los maestros y maestras de las demás clases. El niño tiene confianza y debe generar un sentido de pertenencia a esa escuela. El niño se siente orgulloso de pertenecer a esa escuela, pero se siente orgulloso en la medida que nosotros hagamos posible que tenga una relación sólida, que tenga una relación que le haga sentir bien en esa escuela, que lo haga sentir importante. Tú a mí me importas y te reconozco y sé cómo te llamas y sé dónde vives y sé para dónde te vas cuando sales de la escuela y quién te está esperando a la hora de la salida. Todos esos gestos que son tan naturales y que pocas veces reflexionamos sobre ellos, a veces no nos damos cuenta del valor sustancial, fundante de la personalidad de cada niño, de cada niña, y que si nosotros no tomamos en cuenta todo esto, el camino que tomará nuestra sociedad será más complejo día a día. Entonces, esta transferencia que hace la maestra directora de la dimensión pedagógico-didáctica no quiere decir que se olvide de ella, sino que la confía, y esto es debatido y mirado a través de las salas docentes, cuando se tiene la posibilidad, de las charlas de pasillo, del conversar con los compañeros. Es difícil encontrar que nos juntemos maestras y no hablemos de educación. Es difícil, a veces es hasta tedioso, porque lo único que hablamos es de educación, a pesar de tener muchos años de trabajo. Pero es apasionante. Es apasionante porque la educación es un hecho que muta cada día. Y cada día aprendemos algo nuevo y cada día tenemos algo para aprender. Los maestros y las maestras que son depositarios de esa confianza, de esa seguridad que el niño tiene que tener, que sentir en esa relación que establece con sus maestros, de ese sentido de pertenencia a la escuela, tiene que ser garantido, y acá es donde se juega la dimensión pedagógico-didáctica, por el maestro director o la maestra directora. La maestra directora de una escuela es quien garantiza que los niños aprendan. Es quien garantiza que en la escuela suceda aquello que tiene que suceder en una escuela. Y es que los niños
aprendan, compartan saberes, porque no hay mejor forma de aprender que es con otros. Los niños aprenden mucho más entre ellos que cuando se pone en situación con un par y está el conflicto cognitivo y se preguntan entre ellos algo que no entendió y el otro le explica. Eso es donde se genera el vínculo realmente que ya trascendió a lo humanizante, y es el vínculo personal y social de transmisión cultural que nos hace que una persona se transforme en un sujeto de derecho de otros saberes, de otros conocimientos, que vamos hacia adelante y que podemos pensar en que pueden ir avanzando en su consolidación personal. Porque, ¿qué es gestionar? Bernardo Blechmar habla de que gestionar es hacer que las cosas sucedan. Así se llama su libro. Un libro que realmente me impactó mucho cuando lo leí hace bastantes años. Y sí, pero no es hacer que las cosas sucedan solo el director. Es hacer que las cosas sucedan entre todos, entre el colectivo docente. Porque el colectivo docente, lo primero que la maestra directora tiene que tener presente es que debe ser escuchado. Porque cada uno tiene un recorte de realidad que forma el puzzle que es el centro escolar. Y hay algunos que miran y que escuchan y que huelen y que palpan unas cosas, y hay otros que huelen, miran, escuchan y palpan otras cosas. Y eso es lo que se tiene que poner en juego y poner sobre la mesa cuando tenemos las oportunidades, y es por eso que tanto reclamamos nosotros la necesidad de salas docentes. Siempre será una reivindicación que no vamos a agotar nunca, ni nunca van a ser suficientes cuando se logren, porque la necesidad de enseñar con otros es sustancial para los maestros. Enseñar con otros implica cuestionarme, implica pensar que no tengo la verdad revelada, implica abandonar viejas prácticas o repetir viejas prácticas para que surja el conflicto y yo crezca como docente también. Y eso es responsabilidad también de la maestra directora. Generar espacios de debate, de discusión, de poner en cuestión los saberes enseñados, el conocimiento enseñado, el conocimiento transmitido, o simplemente algo que a veces nos olvidamos, la frecuentación de un conocimiento. Porque a veces pienso que porque abordé un conocimiento del programa una vez, el niño ya aprendió. Y el niño aprende de una forma que necesita tener diversos puntos de vista, desde distintos lugares, desde distintos espejos, desde distintas ópticas, para poder elaborar su conocimiento. Porque cada uno es un ser singular, cada persona es única y diferente, y tiene formas diferentes de ser y estar en el mundo. Y algunos tienen más ventajas y otros tienen menos ventajas en estas condiciones. A veces por problemas biológicos, a veces por problemas ocasionados en el momento de nacer, y a veces por las propias condiciones de vida que tiene en el lugar donde vive. Y esto no puede poner nunca en juego el derecho a la educación. Volvemos a reiterar al primer punto que abordamos, el derecho a la educación de ninguna persona. Ser director de una escuela es un riesgo, no es una tarea maravillosa. Quien piense que siendo director de una escuela asume un rol que es como que para pasar el rato,
sinceramente, desde el lugar que tengo como directora ya en el final de la carrera, le digo que no lo hagan si piensan que es así, que la van a pasar mejor. No. Si se involucran, ¿no? Eso es otra cosa. Si realmente nos comprometemos con la tarea, si sabemos a lo que vamos y si especialmente reconocemos que los que están enfrente nuestro, los niños creciendo, nuestros compañeros y compañeras, son maestros igual que nosotros. Entonces, tenemos que dar todo y hacer todo lo posible. Porque, por ejemplo, cuando en una escuela falta un maestro porque tuvo un problema, ¿qué mejor oportunidad tiene el director, la directora, para ir a ver cómo se está llevando adelante ese derecho que tiene que garantizar de cómo se está implementando el ejercicio del derecho a la educación? Es una oportunidad, y no es que uno supervise cuando el maestro no está, no, porque esa mirada fiscalizadora de andar controlando no es lo que yo estoy planteando, no es eso. El docente, el director, la directora, es un integrante más del colectivo docente, que tiene que ser humano, que tiene que tener una gran empatía, que tiene que tener la capacidad de mirar y conocer, que tiene que brindar confianza a las familias de que cuando dejan a sus hijos en la escuela, los niños se quedan bien. Que cuando los padres llegan al escritorio de la directora o del director, son recibidos tratando que el director ya conozca los padres de qué niños son. Que algún compañero le diga, son los padres de Tiago, que vinieron a hablar contigo porque tienen un problema. Y no olvidarnos, ustedes los padres de quién eran, eso no es bien recibido por la familia. No es una receta esto, es un saber construido por el tiempo. Porque sentirse reconocido, sentirse llamado por su nombre, es un gesto de humanización que a veces estamos perdiendo. No son padres, madres, no. Porque eso es un rol que desempeñamos en la vida. Pero no nos llamamos ni papá ni mamá. Todos tenemos un nombre. No quiero decir con esto que las escuelas, pienso una escuela muy grande que hay acá en Montevideo, que tiene más de 1000 alumnos, acordarse de los nombres de todos los niños, más el de todos los padres, no sé qué directora puede hacer eso, pero bueno. Simplemente para finalizar, una cosa que me quedó en el tintero. La gestión, la profesión de directora es una profesión de riesgo. Por tanto, tener en cuenta el marco normativo que nos ampara en primaria, lo tenemos que ver como eso, como que la normativa que existe es para ampararnos. Por eso la tenemos que conocer y no desconocer y actuar por fuera de la normativa. Porque esa normativa que desconocemos, tarde o temprano, nos va a jugar un mal rato por haber, permitido que un niño se fuera fuera de hora sin dejarlo registrado. Eso no nos puede suceder. Eso como tantas cosas, ¿no? O tener niños sin matricular, o niños sin haber sido inscritos en el sistema URI, o tener niños con estas características que sabemos, muchos ejemplos. En cada uno de ustedes surgen ejemplos de situaciones que se conocen. La normativa a veces es injusta, estamos de acuerdo, pero en general es un sistema de protección y hay que conocerlo. Solamente para finalizar, decirles que la bibliografía que fue recomendada
desde los quienes elaboraron las bases y los temas, nos parece que es muy, muy pertinente. Tal vez, a veces hay algunos libros que, yo dije, sí, son bastante, eran de la época que yo di el concurso, en 2003, pero la vigencia, y tal vez los autores podemos buscar, por ejemplo, Cara y Seca de las instituciones educativas, yo lo leí cuando hice el curso y el concurso para directora. Graciela Frigerio es una de sus autoras, pero hay que seguir escuchando a Graciela Frigerio. Podemos buscarla en YouTube y encontrar charlas maravillosas del pensamiento de Graciela Frigerio, de cómo ha evolucionado y cómo sigue. Entonces, no podemos decir que ya está, ya fue. No, está bien que esté esa bibliografía. Silvina Girst, también. Bernardo Blechmar, también. Y también nuestros compañeros anónimos que nos pueden decir, poner en palabras qué piensan ustedes, interrogarlos al respecto, poner en cuestión esto que dije yo hoy, capaz que nada de esto, todo lo van a desechar. Porque uno cuando está tratando de aprender y de enseñar, pone en juego lo que sí, lo que no y lo que nunca. Y en este sí, no y nunca, toma decisiones que siempre son políticas. Muchas de estas cosas, yo lo que hoy hice fue poner en palabras lo que yo pienso que yo, con otra cantidad de compañeros, ¿no? Porque ese yo suena muy arrogante, es una construcción que viene del tiempo de experiencia, que no es poquito. Entonces, sencillamente, los invito a que indaguen en ustedes mismos qué ideas tienen con respecto a cada uno de los puntos que es la escuela, a qué va el niño a la escuela, cuáles son las dimensiones que pone en juego la maestra directora cuando está gestionando, si se deja de ser maestra en el momento de ejercer el rol de directora. Esas cosas, pensémosla. Pensemos cada uno de estos conceptos, reflexionemos sobre ellos y lo que vamos a llevar adelante cuando nos toque hacer el escrito con el tema que nos propongan, con la propuesta que hagan, vamos a tratar de ser lo más auténticos posibles y no tratar de repetir párrafos de lo que no estamos convencidos. Lo más importante es que seamos auténticos y seamos profesionales y realmente pensemos sobre estos temas y digamos nuestra opinión, porque nos enriqueceremos todos. Bueno, espero que les haya servido. Seguramente nos volveremos a encontrar con otros compañeros, porque la revista seguirá ofreciendo este tipo de conversatorios que conversan, que son monólogos. Estaría más bueno vernos cara a cara y podernos responder. Si alguno quiere de repente hacer alguna interrogante o algo, pueden escribirme a quehacereducativo@gmail.com, y allí luego yo podré contestar alguna interrogante que a ustedes les surja. Muchas gracias.